Capítulo 41. 23 de abril de 2015. Campos de pruebas de PPDC. Caitlin. No puedes hacer esto. Brawler Yukon es solo un prototipo. No fue hecho para esto. Jasper Schoenfeld suplicó desesperadamente a su antigua amante, Caitlin Lidcap, la creadora del sistema Ponzi, la primera piloto compatible con Rift exitosa del primer Jaeger funcional del mundo, Brawler Yukon. Caitlin sonrió con suficiencia a su antigua amante, ocultando su ansiedad interior y anticipación con su confianza recién recuperada tras involucrarse con Sergio Donofrio, su piloto compatible con Rift. Esto es lo único para lo que fue construido. Jasper, su sonrisa se suavizó un poco. No me preocupes. Esto es todo por lo que hemos estado trabajando. Es hora de que mostremos al mundo lo que tenemos. Luego, hizo una mueca. Además, realmente no tenemos elección, ¿verdad? Los otros exploradores son solo reclutas y ni siquiera han pasado aún sus pruebas de compatibilidad con Drift. Y los otros Jaegers ni siquiera han terminado. Brawler Yukon es la única máquina funcional que tenemos en este momento, y somos la única pareja de pilotos que tenemos. Y esta vez, tampoco podemos depender de los titanes para que nos ayuden. Dejando a un lado todo el infierno político e histeria que rodea a los titanes nativos en este momento, la mayoría de ellos está lidiando con otras brechas que se están abriendo continuamente en todo el mundo, con solo unos meses entre ellas. Sin mencionar que todas estas grietas se abren al mismo tiempo, asegurándose de separar a los titanes en diferentes direcciones a propósito. Esto significa que ninguno de los titanes puede alcanzar a los Kaiju que se dirigen a Canadá. En cuanto a los únicos dos que pueden llegar a tiempo, Monarch ha visto a la serpiente esmeralda en el círculo polar ártico, manejando otra brecha de donde llegaron 3 Kaijus de categoría 3, mientras que la polilla está manejando otra de categoría 3 en el sur. Finalmente, llegaron a la entrada de la bahía de lanzamiento de los Jaegers. Esta es la única opción que tenemos, Jasper. Además, ¿no es esta la razón por la que propusiste el programa Jaeger en primer lugar? Sí. Pero aún así, Jasper. Confía en nosotros. Confía en mí. Nos encargaremos de ello. Es hora de darle esperanza a nuestro pueblo. Espero que podamos hacerlo por nuestra cuenta, sin tener que depender siempre de los titanes. Jasper no pudo decir nada mientras su corazón sangraba al ver la expresión familiar y confiada en el rostro de Caitlin. El mismo fuego que una vez le atrajo. El mismo fuego que solo recuperó después de iniciar una fusión mental con Sergio y poco después, romper con él. Sin nada que decir, observó en silencio cómo Caitlin y Sergio subían al primer Jaeger funcional que la humanidad construyó jamás. Corrió de vuelta a la sala de control y fulminó con la mirada la pantalla holográfica que mostraba todos los datos de la máquina, asegurándose de que nada saliera mal en esta primera vez que se desplegaba en tiempo real de la máquina. Quiero un informe de situación y diagnósticos en general. No toleraré ninguna desviación del estándar óptimo. ¿Me ha quedado claro? Sí, señor. Exclamación de cierre. Bien. Estado de la Compod. Verde en general. Estado del reactor. Manteniendo un sólido 70% de salida. Todos los parámetros están en el rango óptimo. Escudo. Intacto. No se detectaron brechas. Estado del enlace neural. Óptima. Sistemas de mitigación de peso antigravedad. V. Sistemas de amortiguación inercial. Dentro de parámetros óptimos. Jasper respiró hondo y habló con seriedad. Inicia el apretón de manos neural. Iniciando. Guardabosques Sergio, guardabosques Caitlin, están autorizados para el apretón de manos neural. Copiado. Iniciando el apretón de manos. Hemisferio izquierdo, calibrando. Hemisferio derecho, calibrando. Calibración completada. El apretón de manos neural se mantiene al 100%. Jasper respiró hondo y habló mientras Stacker Pentecost, que seguía el evento desde su propia sala de control separada, le acompañaba de forma remota a los líderes mundiales que ayudaron a crear el PPDC en primer lugar. Luchador Yukon, tienes autorización para desplegarte. Dales la vida. Copiado. Desplegándose. Al unísono, los dos pilotos se movieron. Cada acción física de ellos imitada por la máquina.
La colosal máquina salió del campo de pruebas y mantuvo su posición, lista para ser recogida. Dentro de la sala de control, la gente vitoreaba ante los primeros signos de éxito mientras la máquina avanzaba. Sin embargo, Jasper fruncía el ceño y seguía vigilando cualquier anomalía en el código, listo para intervenir en cualquier momento. Peleador Yukon. Listo para recoger. Recibido. Portaaviones entrando. Decenas de helicópteros especialmente diseñados, los B-50 Humawk, basados en la popular plataforma Chinook, llegaron al espacio aéreo sobre el Jaeger. Sus ganchos se combinaban de tal forma que les permitía enganchar la máquina y transportarla al máximo alcance posible para el helicóptero. Una hazaña que solo fue posible gracias a la tecnología antigravedad que OEN donó a la PPDC. Ataduras acopladas. Estamos listos para el despegue. Recibido. Suerte. Con eso, los helicópteros despegaron, llevando el Jaeger al objetivo. El Kaiju de piel gris y cuerosa marcada por marcas marrones y rojas rugió en victoria al finalmente tocar tierra en Vancouver. Cada movimiento hace temblar el suelo bajo sus pies. A pesar de su menor masa y densidad, seguía siendo un coloso que se alzaba sobre todo lo que la humanidad había construido hasta ahora. Sus dos pares de ojos dobles, cuencos en su gran y verticalmente larga cabeza, giraban en busca de las zonas más pobladas que podía encontrar para poder comenzar su misión de exterminio. Antes de que el Kaiju que algún día sería conocido como Karloff pudiera hacer algo, escuchó el ruido de aviones humanos llegar. Sus recuerdos se compartieron a través de la mente colmena, permitiéndole identificar y reaccionar en consecuencia con lo que los nativos de este planeta son capaces. Sin embargo, lo que vio a continuación le hizo detenerse, ya que la mente colmena no tenía respuesta ante la bestia de acero y circuitos. Los helicópteros de transporte de Brawler Yukon desengancharon sus ataduras, dejando caer al colosal mecha sobre el Kaiju. Antes de que la bestia pudiera reaccionar, la respuesta de la humanidad a los invasores se movió. Dentro del Compod, Caitlin y Sergio se movieron al unísono mientras el brazo derecho del Jaeger se retiraba. Su articulación hidráulica y potente proporciona tanta fuerza que el propio chasis de la máquina se retorció un poco bajo la tensión. Ese titanio retorciéndose y estirándose hasta su límite para contener el poder puro del mecha. Entonces, lanzó un gancho de derecha directo a la cara del Kaiju. El invasor, que no tenía experiencia en combate contra este tipo de arma, no tenía defensa preparada para ello. En el cielo nocturno de Vancouver, un ruido atronador similar a una explosión resonó, seguido de los rugidos doloridos del Kaiju cuando el puño mecánico chocó contra la cara del Kaiju y le destrozó la mandíbula de un solo golpe. En el momento en que el Kaiju empezó a sangrar, microláseres de unos 500 megavatios se encendieron desde los hombros del Jaeger, cauterizando la herida en la cara del Kaiju con precisión milimétrica, evitando el tóxico fenómeno azul Kaiju. El dolor que sentían los Kaiju se transmitía de vuelta a la mente colmena, junto con los datos sobre el combate que estaba sufriendo, asegurando que sus creadores pudieran desarrollar contramedidas para el futuro. Pero por ahora, el Kaiju sabía que no tenía ninguna oportunidad contra la bestia metálica de la humanidad. Así que hizo exactamente lo que sus instintos exigían y huyó a la ciudad, esperando causar el mayor daño posible antes de que inevitablemente encontrara su fin. Desafortunadamente, el Jaeger no lo permitió. El brazo izquierdo del luchador Yukon se estiró y se aferró a la espalda del delgado Kaiju, clavándose en su columna con relativa facilidad y provocando otro chillido de dolor del invasor, antes de retirarlo y asestar otro golpe preciso justo donde la PPDC sabía que estaba el corazón de estas criaturas, mientras los láseres volvían a estallar y sellaban la herida. Con solo unos pocos golpes, el Kaiju cayó. En ese mismo momento, la humanidad de todo el mundo disfrutaba de la primera victoria de su tipo sobre los invasores sin necesidad de que los titanes se involucraran. Con esto, la humanidad estaba ahora segura. Pueden luchar contra los invasores. Pueden luchar contra esta calamidad, este apocalipsis, en su puerta. Pueden ganar. Capítulo 42. Notas del autor. Escribí este capítulo hace casi un mes en Patreon. Me sorprendió ver que logré predecir cómo los humanos encontrarían la forma de controlar a los titanes en este fic, porque en la temporada 2 de Monarch, Apex intenta algo similar con Titán Décimo.
En lo profundo de la Tierra, existe un reino bolsillo que está fuera del alcance de la mayoría de las superespecies menores. Es un reino formado por paisajes y seres del pasado, el presente y de todo el mundo. Un reino donde el tiempo se mueve de forma diferente, gracias a las distorsiones gravitatorias causadas por una alta concentración de cristales de tierra hueca que recubren esta capa. El reino intermedio, como lo llama Rayquaza, es un reino de tránsito. Un espacio que los grandes titanes utilizan para viajar entre diversas redes de la tierra hueca. Un reino prohibido para los Iwi de la tierra hueca e incluso para quienes viven en la superficie, pues conocen los peligros que acechan en su interior. Desgraciadamente, el resto de sus parientes no son lo suficientemente sabios para conocer los peligros de entrar sin permiso donde no deberían. Por eso la operación Reloj de Arena terminó en un fracaso horrible en 1962, con Le Shao como el único superviviente de toda la prueba. Por supuesto, ese no fue el único incidente en el que humanos de la superficie se encontraron en este reino. Fue solo el primer intento deliberado de la humanidad para llegar a este lugar. Porque la gente ha caído en este lugar accidentalmente muchas veces antes. Igual que con cierto hombre con las hijas de un amigo que cayó accidentalmente en este lugar durante su excursión en barco durante un breve tiempo antes de ser expulsado por un titán que pasaba, lo que llevó al hombre a escribir un cuento infantil titulado Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Igual que aquel japonés en Setagaya, Tokio, en los años 70, que se cayó brevemente por otra entrada antes de reaparecer pocos minutos después, pero habían pasado semanas en el mundo real. Este hombre crearía un juego popular llamado Pokémon. Ha habido muchas personas que accidentalmente cayeron en este ámbito y resurgieron más tarde como hombres y mujeres cambiados, lo que llevó a muchos momentos cruciales en la historia humana, ya fuera de forma artística o científica. En cierto sentido, se podría decir que este reino es más importante para la historia humana que nunca lo fue incluso para los titanes. Y aún en este preciso momento, hay un humano atrapado en este reino. Un reino al que ha llamado Axis Mundi. Keiko Randa. Esposa del difunto William Bill Randa. Madre de Hiroshi Randa y mejor amiga de Le Shao. Ella, que cayó al Axis Mundi durante una expedición en 1959, llevaba atrapada aquí 56 días en ese momento. Sobreviviendo a la superfauna y los peligros de este reino gracias a la pura determinación y las armas toscas que fabricó con los recursos locales. Una mujer realmente ingeniosa. Sin embargo, lo que la impulsa es su voluntad de volver a casa con su familia y amigos. Por eso había estado trabajando en un SOS rudimentario hecho a partir de un naufragio de Monarch que encontró hace unos días. Y, al parecer, este es el día en que sus oraciones serán respondidas. Lo primero que vio Keiko fue el estallido de luz. La señal inequívoca de que un titán pasaba por el eje Mundi. El zumbido distintivo del extraño portal que Monarch apodó Vorticeville era inconfundible para sus oídos. Se levantó de su cama improvisada oculta en una pequeña cueva bajo las raíces de un árbol gigantesco y prehistórico. El único refugio que encontró defendible de los depredadores locales. Eligió este lugar estratégicamente, sabiendo que probablemente era el más seguro de todo el reino, que no estaba demasiado lejos del portal si alguna vez llegaba a buscarla. Si estaba demasiado cerca, sería un tentempié muy atractivo para cualquiera de los titanes menores y la superfauna local. Estos depredadores oportunistas merodean cerca del portal para devorar a cualquier criatura desafortunada que normalmente sea arrastrada al Axis Mundi cuando los titanes pasan por aquí. Demasiado lejos y no sería visible para ningún equipo de rescate que viniera a buscarla. Si es que llega alguna, de todas formas. Empacó rápidamente su radio de corto alcance, la única pieza de un sistema de comunicación funcional que aún tenía, y su arco y flechas de madera, avanzando rápida pero con cautela entre los arbustos, asegurándose de hacer el menor ruido posible mientras cubría una distancia impresionante. Pronto llegó a la entrada del portal, avistando al titán que fue el responsable de abrir el portal en primer lugar. Un dragón iónico, similar al que vio por primera vez con Lee y Bill hace tantos años. Sin embargo, algo era diferente en este dragón ion. Este tenía lo que parecía un collar de alta tecnología alrededor del cuello, que pitaba sin cesar, haciendo que el titán menor chillara de agonía e irritación.
Y conectados a este collar había cables conectados a un extraño cilindro que parecía un submarino pero flotaba en el aire de alguna manera. Un brillo azul cubría su exterior. Las marcas, números e identificaciones alfanuméricas que se plantaban no tenían sentido para ella, pero había una cosa que sí identificó. Un diseño extraño tipo calavera y huesos cruzados que se hizo para parecer una estilizada. El símbolo personal que un antiguo colega suyo solía garabatear todo el tiempo, diciendo que formaba parte de su marca o algo por el estilo. Pronto, la tecnología que controlaba al dragón iónico hizo que la bestia aterrizara junto con el cilindro, que descendió suavemente y aterrizó verticalmente como un helicóptero. Aturdiendo a Keiko por la facilidad de maniobra y la forma en que casi no había ruido en ningún sistema de empuje de la máquina. Tecnología antigravedad. Overtech, tal vez. ¿Cómo había conseguido algo así? ¿Teníamos algún tipo de programa secreto trabajando en esto que nadie le contó a Monarch? ¿O fueron los Reds quienes lograron este tipo de avance? ¿Qué demonios pasó en los 56 días que estuve aquí abajo? Observaba con cautela desde los arbustos, ocultos bajo la vegetación, cómo varios hombres y mujeres salían de la máquina, vestidos con camisas blancas y azules, chaquetas marrones y botas de combate. Llevaban rifles y cascos de aspecto avanzado. Lo único común en todo el grupo era que todos llevaban ese mismo símbolo pintado en sus cascos o pañones que algunos llevaban. Entonces, su respiración se cortó cuando un hombre mayor, de pelo negro, barba y ojos azules, salió. Su cuerpo corpulento mostraba su actividad física, y sus ojos miraban el entorno con una mezcla de asombro y desprecio que Keiko conocía demasiado bien. Parecía mayor de lo que recordaba, y su sonrisa perpetua había desaparecido. Pero no tenía ninguna duda sobre quién era ese hombre ONS. Lentamente, salió de los arbustos, alertando a los reclutas que apuntaban sus rifles Gauss directamente hacia ella. No disparéis. Juro que si sale siquiera una sola bala de esos rifles, os cortaré la piel. El hombre rugió, haciendo que los hombres mantuvieran la posición y bajaran inmediatamente sus armas, mientras el hombre miraba a Keiko con reconocimiento antes de que una extraña mezcla compleja de emociones cruzara sus ojos. Keiko, en cambio, tembló al oír esa voz familiar. Archie. ¿Eres tú? Archie Aojin sonrió con ironía a la mujer familiar que todos creían muerta hasta ese momento. Algo que incluso él creía, a pesar de la mentira que contó a cierta persona que les acompañaba hasta aquí. Hola, Keiko. Es bueno verte vivo. ¿Qué te ha pasado? Pareces mayor. Bromeó Archie, haciendo que Keiko asintiera con timidez. Sin embargo, antes de que Archie pudiera responder, el ruido de un alboroto estalló detrás de él, haciéndole suspirar y apartarse, revelando a un anciano que se abrió paso entre todos los soldados y corrió hacia el frente. Sus ojos tenían un brillo maníaco que se transformó en profunda tristeza y alegría en cuanto vio a Keiko. La mujer, en cambio, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su corazón reconoció al instante al anciano, pero su mente negaba la realidad que tenía delante. Le Xiao dio pasos temblorosos hacia adelante antes de ver cómo Keiko apretaba el arco, lo que le hizo detenerse y sonreír con ironía mientras las lágrimas le corrían por la cara. Hola, Keiko. Le sonrió mientras los dedos de Keiko perdían fuerza, permitiendo que su arma cayera al suelo mientras sus piernas también cedían, haciéndola caer al suelo. Por suerte, Le estaba lo suficientemente cerca para agarrarla justo cuando la mujer estaba a punto de catatónica. ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Bueno, antes de eso, tengo una pregunta para ti, Keiko. Archie avanzó y habló con neutralidad. ¿Cuánto tiempo has estado aquí abajo según tus estimaciones? 56 días. ¿Por qué estás, La mente de Keiko iba a mil al darse cuenta rápidamente de lo que el hombre insinuaba. Una teoría que Lee confirmó con sus palabras. Han pasado 56 años desde que caíste, Keiko. Esta vez, Keiko no tenía palabras y finalmente se derrumbaba, su mente ya ideando teorías sobre cómo era posible mientras su corazón lloraba por todo lo que le habían arrebatado en todo este tiempo. Desgraciadamente, no tuvo tiempo para llorar mucho tiempo. Archie hizo una mueca, sabiendo que lo que iba a decir podría sonar demasiado duro para sus viejos amigos, pero no tenía elección. Vale. Tenemos que movernos.
5 minutos aquí abajo son aproximadamente un día y 6 horas fuera. Se volvió hacia Lee y asintió. He cumplido mi parte del trato, Lee. Es hora de que nos vayamos. Lee asintió y guió rápidamente a Keiko de vuelta al vehículo que Aqua Logistics había construido bajo su dirección. El trato que hizo con Archie después de que Maxie rechazara su petición de volver a este reino por Keiko. Pronto, los pilotos activaron la unidad de control alrededor del cuello del dragón iónico, pilotándolo con los impulsos eléctricos que controlaban sus contracciones musculares, dándoles efectivamente el control sobre los movimientos del dragón iónico. Y así, Keiko volvió a un mundo cambiado. A un mundo sitiado por una amenaza alienígena. Capítulo 43. Tokio. Japón. 15 de mayo de 2016. Mako Mori estaba sola en una calle vacía, gritando en voz alta mientras su mente intentaba aceptar lo que veía, o más bien, lo que no era capaz de ver. Sus padres. Su padre estaba enfermo. La niña lo sabía. Por su tratamiento, se mudaron de su pueblo a Tokio. Su joven mente no entendía todo el discurso sobre cáncer, pagos y asequibilidad. Para ella, creía que pronto estaría sano de nuevo, igual que ella se había recuperado de muchas de sus propias fiebres. Por eso no pensaba mucho en las cosas cuando sus padres la llevaban de compras. Se sintió muy feliz cuando su padre le compró un par de zapatos rojos brillantes. Eran exactamente lo que siempre había querido, pero no encontraba en su pueblo. Entonces, las cosas cambiaron de repente. Mako no entendía la razón de las alarmas que sonaron por toda la ciudad, ni por qué la gente ordenada a su alrededor cayó de repente en el caos y corrió sin orden. Fue durante ese alboroto cuando la correa de su nuevo zapato se rompió, haciéndola caer al suelo antes de correr de vuelta para recuperar el zapato, soltándose del agarre de su padre. No había manera de que la niña dejara atrás el regalo de su padre. Sin embargo, cuando recuperó el zapato, se encontró completamente sola en la calle sin nadie a la vista. Así que lloró, llamando a sus padres, que no estaban por ninguna parte. Entonces, lo oyó. Un rugido inhumano que una vez había escuchado en la tele. Entonces, vio aviones volando por encima, dirigiéndose justo detrás de ella. Con el miedo consumiendo ahora su corazón, la niña se giró, justo a tiempo para ver a la colosal criatura invasora que la miraba desde arriba. Un kaiju. Un invasor, según sus padres. Sin dudarlo, salió corriendo, buscando un lugar donde refugiarse del monstruo que ahora la perseguía. Desgraciadamente, su movimiento provocó a la criatura cruelmente inteligente que detectó presas fáciles. El kaiju de aspecto cangrejo, apodado Nibaba, soltó un extraño chillido y se lanzó hacia adelante. Su forma colosal recorre la zona y arrasa con todo lo que se interpone en su camino. Con un terror primitivo recorriéndole el corazón, Mako vio un conjunto de cubos de basura cerca y decidió esconderse detrás de ellos, con su pequeña mente esperando que el monstruo no la viera detrás de ellos. Sin embargo, justo cuando se escondía allí, el monstruo la vio, chillando de alegría. Entonces, lo oyó. El ruido de muchos helicópteros moviéndose a la vez. El ruido también llamó la atención del monstruo, que levantó la vista y chilló irritado, sabiendo que su diversión se había visto interrumpida por los molestos humanos. Mako observó asombrado como un gran grupo de helicópteros volaban un robot colosal, un Jaeger, y lo dejaba caer justo delante del kaiju. El Jaeger Mark I, Coyote Tango, estaba aquí para salvar el día. Y no era lo único que había allí. De repente, Mako escuchó un chillido extraño, completamente distinto al de los kaiju, mientras el cielo mismo se iluminaba con rayos cegadores pero reconfortantes. Mako se protegió los ojos de la luz antes de soltarla cuando la intensidad bajó a niveles manejables. Entonces, vio una imagen hermosa que recordaría mientras viviera. Una criatura colosal parecida a una polilla flotaba en el aire, cada aleteo dispersando polvo por la zona. Su presencia inquietaba tanto al kaiju que ahora empezaba a retroceder paso a paso mientras siseaba y chillaba de advertencia y miedo. Una visión que finalmente calmó el corazón de la niña, sabiendo que ahora estaba a salvo. Pentecostés a base. Tenemos a Onibaba a la vista, y Titanus Mosura también está en el campo. Copiado. Continúa con la misión. Pentecost miró a Mothra antes de mirar a su compañera, Tamsin Sevier, o Tam para abreviar. ¿Listos? Tam sonrió. Listo.
Vamos a patear el culo a unos kaiju. Stacker se rió antes de que se movieran al unísono. Sus mentes se fundieron a través del cuerpo de una máquina gigante. Con cada movimiento, el suelo se agrietaba bajo sus pies mientras Mothra se movía con ellos. Chilló fuerte y lanzó telarañas por la boca, confundiendo y aterrorizando a los kaiju por igual con sus acciones. Una distracción que los guardabosques del PPDC aprovecharon al máximo. Con cada puñetazo y cañón, Coyote Tango destrozaba la piel del kaiju. Luego, los láseres se activarían y le quemarían la piel, evitando que la sangre se filtrara. De manera similar, Mothra agarraba al kaiju mucho más ligero y lo volaba a una buena distancia en el aire antes de dejarlo caer al suelo, causando mucho daño al kaiju que nunca fue construido para soportar ese tipo de impacto cinético. Luego, el Jaeger estaría en el kaiju en cuanto tocara tierra. Sus puñetazos volvieron a destrozar el cuerpo de la bestia, haciéndola rugir de agonía. Luego, Mothra estaba sobre el kaiju varado y indefenso, como una tortuga volcada de espaldas, cortando su vientre con sus extremidades y luego enrollando las heridas con telarañas para evitar el flujo sanguíneo. Sin embargo, las cosas cambiaron de repente cuando Stacker sintió un dolor fantasma y punzante en el pecho, cuya fuente era su compañero, que tuvo una convulsión y se desmayó. De repente, la carga neural sobre el hombre se duplicó mientras los movimientos del Jaeger se volvían lentos. Al mismo tiempo, el Shatterdome captó el pico vital de ambos pilotos y entró en pánico. Marshall. Estamos recogiendo. Lo sé, Tendo. Stacker apretó los dientes y respondió al joven oficial de comunicaciones que había sido asignado recientemente al Shatterdome. El procedimiento estándar dictaba que, en este tipo de situación, debía apagar el Jaeger y esperar la extracción. Sin embargo, mientras observaba a través del ventanal, viendo a Mothra seguir luchando sola contra el kaiju, y ver a la niña aún acurrucada junto a los cubos de basura en una calle cercana, se negó a rendirse. Salvará a la chica y matará al kaiju aunque sea lo último que haga. Porque es un pentecostés, y un pentecostés nunca abandona su deber. Por su hermana, por su familia y por la humanidad en general, seguirá luchando hasta su último aliento. Forzándose a mantenerse consciente bajo la inmensa tensión neural, se movió. Y como si respondiera a su voluntad, Coyote Tango también se movió. Lento y menos ágil que antes. Sin embargo, seguía moviéndose, actuando como la extensión de la voluntad inquebrantable de su piloto. Así, Stacker Pentecost se convirtió en el primer piloto en rodar en solitario. Una hazaña que no se repetiría hasta años después, consolidando su nombre como una leyenda junto a otra que nunca sería superada. Capítulo 44. Stacker Pentecost fulminó con la mirada al enlace, que parecía decidido y sereno pero estaba en pánico. No. Marshall. He dicho que no. Eso dejó inmediatamente de silencio al enlace de Apex Cybernetics, la empresa que estaba pionerando la tecnología de próxima generación en la actualidad. Tecnología que, admitámoslo, era mejor que la mayoría que la PPDC podía conseguir, salvo la tecnología de Owen. Sin embargo, Stacker no era tonto. Sabía que empresas como esta siempre tenían su propia agenda, especialmente Apex, ya que él mismo había desmantelado uno de sus sitios negros donde experimentaban con restos de kaiju para su propio beneficio, pero se vio obligado a olvidar todo esto por motivos políticos. El enlace de Apex Cybernetics, un hombre llamado Jonathan, se enfureció por la negativa directa del mariscal a la propuesta de su empresa. Mariscal, sé que tiene sus quejas con nosotros, pero debe ver el panorama general aquí. Todos trabajamos por el bien colectivo de la raza humana. 2001, noviembre. Apex Cybernetics, entonces conocida como Applied Experimental Technologies, fue sorprendida vendiendo armas avanzadas a los rusos a través de un intermediario. Los líderes militares de aquella época lo descartaron como un simple error, y todos salisteis impunes porque pagasteis para salirlo. Jonathan guardó silencio cuando el mariscal Stacker Pentecost, líder de facto del PPDC, que cada vez se convertía en el único brazo militar de la ONU bajo Owen y sus aliados que presionaban y coaccionaban a la ONU, le fulminaba con la mirada, poniendo tan nervioso al civil que podría ensuciarse los pantalones en cualquier momento. El mundo olvidó este incidente y siguió adelante. Pero no lo hice, porque perdí a muchos compañeros graduados de la Academia de Oficiales cuando interceptamos uno de esos barcos fantasma y fuimos atacados por vuestro PMC.
Ese incidente me llevó a indagar más en vuestra gente, y encontré muchas cosas que enterrasteis bajo el polvo de la historia. Ahora, Marshall. Stacker pulsó unas teclas, haciendo que la pantalla holográfica mostrara varios archivos. 1999. Applied Experimental Technologies, AET para abreviar, fue declarada culpable de contactar con organizaciones terroristas para intentar venderles armas. Fueron indultados tras denunciar corrupción y usar a algunos miembros de la dirección media de su empresa como chivos expiatorios. La única razón por la que se les permitió hacer todo esto fue porque AET era uno de los mayores contratistas militares de Estados Unidos, y el país no podía permitirse cambiar de bando en ese momento. 2005. AET formó una empresa conjunta con Magma Industries para proporcionar protección a los países paranoicos de todo el mundo tras el susto de los titanes en la reunión clasificada de la ONU de 1999 con representantes de OEN, que discutió la existencia del trío primal y otros titanes nativos similares. Un proyecto que ninguna de vuestras empresas ha cumplido hasta hoy, a pesar de haber recibido miles de millones en financiación. 2007. Tras muchas investigaciones intensivas llevadas a cabo de forma encubierta por la ONU, se reveló que AET estaba trabajando en implantes cibernéticos que les permitirían controlar animales, lo que requería experimentación inhumana con animales y personas. AET evitó toda culpa aunque, una vez más, sobornó para salir de la situación y usó a otra persona como chivo expiatorio mientras seguía con su trabajo. Trabajo que, sospechamos, ha sido vendido a Aqua Shipping Incorporated. 2013. Tras el primer ataque de Kaiju, tu gente fue la primera en llegar a tierra. No para ayudar a los civiles, sino para aprovechar las muestras de tejido Kaiju. Los registros muestran que tu gente ignoró deliberadamente las súplicas de ayuda de muchos civiles atrapados y heridos en favor de tu curiosidad científica, lo que llevó a la muerte de muchas personas que podrían haberse salvado. Stacker fulminó con la mirada al pálido Jonathan y apagó la pantalla. Esto es solo el resumen. Jonathan Red de Apex Cybernetics. La extensa lista que tengo sobre vuestra empresa es suficiente para llenar un capítulo entero de los libros de historia y aún así no logra captar lo atroces que sois vosotros y vuestra empresa para este mundo y la humanidad en su conjunto. ¿Y ahora? De repente aparecéis vosotros en PPDC, afirmando que quieres ayudar a la humanidad. ¡Qué risible! El hombre deambulaba alrededor del ejecutivo corporativo sentado, que ya se había ensuciado los pantalones por el factor intimidante del temible veterano. Sé exactamente lo que tu CEO y tus accionistas estáis buscando. Stacker sonrió maliciosamente mientras susurraba en voz baja. El reactor AMI y el acceso al método de generación de antimateria de OEN. Jonathan casi se desploma al oír esas palabras, porque realmente eran ciertas. Desde que OEN publicó su artículo científico y mostró pruebas de su reactor de antimateria OEN, o reactor AM para abreviar, y su acelerador de partículas de generación de antimateria al mundo, ha habido una frenética sensación en la que literalmente cualquiera que se involucrara en el sector energético o de desarrollo armamentístico estaba deseando poner las manos en esta tecnología. Desafortunadamente para ellos, OEN ha mantenido esta tecnología estrictamente fuera de los límites para todas las industrias y empresas civiles, e incluso para los gobiernos en general, eligiendo intercambiar esta tecnología con la PPDC solo en nombre de luchar contra los Kaiju. Aún así, esta tecnología solo estaba en arrendamiento y sería recuperada una vez terminada la guerra, y todos los datos sobre ella serían eliminados de las bases de datos y archivos de la PPDC por los agentes de OEN, que vigilaban constantemente a la PPDC en todos los rangos. Por eso Apex tomó la audaz decisión de acudir directamente al Marshall e intentar persuadirle para que aceptara a Apex en sus filas, lo que daría a la empresa la oportunidad de comprometer la PPDC desde dentro y les permitiría extraer los datos sobre el reactor y el método de generación a la compañía. Desgraciadamente, nunca podrían haber imaginado que el mariscal Pentecost tenía un rencor personal contra la empresa y siempre los vigilaba, frustrando sus planes antes incluso de que empezaran. Fuera de mi vista y no vuelvas nunca. Dile a tu patético CEO, ese cabrón de Walter Simmons, que conozco demasiado bien su complejo de Dios, y que nunca le permitiré ni siquiera mirar lo que tenemos aquí. Y en cuanto a sus seguidores y los políticos que tiene en nómina,
Yo también tengo formas de lidiar con ellos. Stacker frunció el ceño mientras sus siguientes palabras casi hacían que el civil se hiciera pis encima otra vez. Después de todo, no sería la primera vez que los agentes de Owen hacen desaparecer a los VIPs en el aire, aunque se hayan suavizado en las últimas décadas. Dile que la próxima vez que intente algo en mi PPDC, me aseguraré personalmente de que la historia lo recuerde exactamente por lo que es, y Apex Cybernetics dejará de existir. Jonathan salió corriendo de la oficina, sin importarle que todos vieran sus pantalones sucios, porque el terror era lo único en lo que pensaba en ese momento. ¿Y Pentecostés de Marshall Stacker? Cogió el teléfono y marcó un número familiar. Tendo. Llama a nuestros delegados de Owen a mi despacho. Diles que podríamos tener posibles parásitos intentando invadirnos en el futuro. Con eso, la oficina quedó en silencio mientras Stacker Pentecost seguía revisando el expediente de Apex, fijándose en un informe en particular que solo estaba a medio terminar antes de que toda la investigación se cerrara por la presión de varios organismos políticos. Una investigación que hablaba sobre los intentos de Apex de desarrollar un dispositivo que pudiera controlar a un titán nativo.